Bueno, para terminar el estudio de las funciones, principales que hay que conocer, la clase pasada decíamos, bueno, falta, estudiar la función valor absoluto, faltan las funciones piso y techo y faltan las funciones hiperbólicas. Estas, que vamos a estudiar el día de hoy son todavía funciones algebraicas y las funciones hiperbólicas son funciones, trascendentes. Entonces, empezamos con la función valor absoluto. Bueno, la función valor absoluto. ¿Ustedes regularmente han estudiado el valor absoluto de un número real? Em, ¿Cómo? Y lo han definido, de la siguiente manera. Aquí voy a dejar un espacio a la izquierda, para escribir, otra cosa, pero ustedes lo definen de esta manera. El valor absoluto de un número real X es X si X es mayor que cero, es cero si X es igual a cero y es menos X si X es menor que cero. Em, ¿Qué significa este valor absoluto? Em, Vamos a poner aquí un ejemplo. Si X es igual a 5, entonces el valor absoluto de 5 es mayor que cero, entonces es 5. Si X es igual a -8, entonces el valor absoluto de ese -8 es igual a, déjenme escribirlo así, según la definición es menos X menos -8, que es igual a 8. Y si X es igual a cero, entonces el valor absoluto del cero, según la definición, es cero. Esta es la definición, pero vamos a entenderla un poco más, geométricamente. Eh, Ahora, aquí nada más estoy hablando de la definición de valor absoluto, todavía no lo estamos pensando como una función. Ujú. Este valor absoluto de X lo podemos pensar como X menos cero, ¿sí? Y lo podemos entender geométricamente así. Si aquí tenemos el número cero y tenemos un cierto valor X, entonces la distancia que hay de X a cero es X, si ese número está a la derecha del cero, que es un número positivo, ¿verdad? Y déjenme aquí, llamarle a este otro número, un número igual y mejor, vamos a ponerlo así, A y B. A, entonces la distancia es A. Y aquí tenemos un número B que es menor que cero. Entonces la distancia del B al cero es un número positivo. Entonces tendría que ser menos B. Ujú. Como distancia. Entonces, podríamos pensarlo así, ¿verdad? La distancia que hay de A un punto fijo que es el cero es A. La distancia que hay de B a este número fijo es menos B y estos valores van a ser mayores que cero, en el caso de que A y B sean distintos de cero, y van a ser iguales a cero si el valor fuera cero, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia del cero al cero? Cero. Entonces, aquí déjenme escribir en general que podríamos interpretar esto como la distancia de un número real X al
eh, al punto fijo, 0. Ujú. Ahora, ¿qué tal si queremos generalizar un poco más esta definición? Tendríamos, por ejemplo, ¿qué tal si ahora ese punto fijo es un punto x0? Entonces, prácticamente podríamos interpretarlo geométricamente de esta misma manera, cambiando 0 por x sub 0. Ujú. Entonces tenemos la distancia de un número real x al punto fijo x0. Pensémoslo así, con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos x menos 5 igual a 4. Ujú. ¿Cómo lo entenderíamos? Lo entenderíamos geométricamente como la distancia de un número real x al punto fijo 5 es 4. Y en la recta real tenemos aquí al punto fijo que es el 5 y queremos encontrar los valores de x que están a distancia 4 de el número fijo que es el 5. Entonces, tendríamos que es 1 y es 9. Aquí hay distancia 4. Ujú. Entonces, dos números que están a distancia 4 del 5 son, vamos a llamarles x1 igual a 1 y x2 igual a 9. Es decir, lo que hicimos en este caso fue resolver esta igualdad con valor absoluto. Eh, ahora, eh, ¿qué pasa si, cómo interpretaríamos ahora esta desigualdad? ¿Sí? La podríamos interpretar como la distancia de un número real x al punto fijo 5 es menor que 4. Y en la recta real tendríamos, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí está el 5. Tenemos otra vez los puntos que están a distancia exactamente 4. Ujú. Y ahora queremos todos los números reales que están a distancia menor que 4. Entonces son todos los que están en este intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el 9 la distancia es exactamente igual a 4. Hasta el 1 también la distancia es exactamente igual que 4. Y todos los números que están comprendidos entre el 1 y el 9 sin incluir los extremos tienen distancia al 5 menor que 4. Entonces, aquí, por lo tanto, todos los números reales que están en el intervalo que va del 1 al 9
eh, son tales que la distancia de x a 5 es menor que 4. Es decir, este conjunto es el conjunto solución para esta desigualdad. Y nada más para terminar esta interpretación, si tenemos ahora x menos 5 mayor que 4, interpretamos esta expresión como la distancia de un número real x al punto fijo 5 es mayor que 4. En este caso, aquí pensando en esta misma gráfica, hasta el 1 la distancia es exactamente igual que 4. Ahora queremos que la distancia sea mayor que, entonces tendrían que ser todos los números que están a la izquierda del 1 o a la derecha del 9. Lo voy a dejar así. Entonces, x debe de estar de menos infinito a 1, sin tocar el 1, porque en el 1 la distancia es exactamente igual a 4, unión de 9 a más infinito. Esta notación no significan coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 1,9 no es un punto en el plano, es un intervalo en la recta real. Es el conjunto de todos los números reales que está comprendido entre 1 y 9. Aquí, como conjunto también, son todos los números reales que son menores que 1 y mayores que 9. Ahora ya revisamos la definición del valor absoluto y su interpretación geométrica. Lo que vamos a hacer ahora es definir la función valor absoluto. Entonces, ya como función, vamos a pensar que es y igual al valor absoluto de x. Nada más así primero. ¿Sí? Con la definición que ya repasamos hace un momento. Pero ahora, eh, para cada valor que demos en x, le va a corresponder un valor en y. Vamos a hacer una tabla, nada más para revisar cómo serían los valores. Esta función, eh, aquí, prácticamente se comporta como una recta, ¿verdad? Porque si x es positivo, entonces podríamos pensar y es igual a x. Si x es igual a 0, el valor absoluto es 0, y si x es negativo, entonces un número negativo lo multiplicamos por un signo menos, ya es positivo. Aquí, ojo, ¿verdad? Que esta variable esté multiplicada por un signo menos no significa que menos x es negativo. X, en este caso, es un número negativo, por lo tanto, cuando lo multiplico por menos, ya se vuelve positivo. Estas también son propiedades de los números reales y que en esa lista de reproducción de números reales también se habla de estas propiedades. Tenemos entonces x y y, en donde y está definido como el valor absoluto de x. Si x es igual a 0, entonces el valor absoluto es 0. Si x es igual a, por ejemplo, menos 3, el valor absoluto será 3. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí, si x es igual a 3, entonces el valor absoluto es 3. Y como en este caso solamente tenemos y igual al valor absoluto de x, podríamos pensarlo así. Para x positivo, y es igual a x. Para x negativo, y es igual a menos x. Entonces,
Estas dos serían, estas dos expresiones, x y igual a x y y igual a menos x son ecuaciones de la recta. Para graficar una recta basta con 2 puntos. Entonces tenemos aquí 0 en menos 3. En menos 3 la función vale 3. Estaría por acá. Aquí. Y también acá. Y entonces la gráfica iría así. Ahí está. Esta es la gráfica de y igual al valor absoluto de x. Ahora, para esta gráfica, si a esta función y le llamo f de x, entonces el dominio de la función, en este caso, son todos los números reales. Para cualquier número real, puedo evaluar ese número real y obtener otro número real, ¿verdad? Entonces está bien definido. Recuerden que las funciones con las que estamos trabajando van de los números reales en los números reales. Entonces aquí lo importante es determinar qué números reales puedo introducir aquí, puedo evaluar y obtener como resultado otro número real. Son todos. La imagen de la función f, el conjunto imagen o también llamado rango. En este caso son todos los reales positivos, incluyendo al 0. Este conjunto lo podemos escribir así o lo podemos escribir como el intervalo que va de 0 a más infinito. Luego hay raíces, en este caso solamente hay una raíz para esta función y es x igual a 0. Es el único punto en donde la gráfica de la función toca al eje de las x. ¿Hay máximos? No hay máximos. ¿Hay mínimos? Sí, se alcanza en x igual a 0, ¿verdad? ¿Esta función tiene periodo? No tiene periodo. ¿Hay asíntotas? No hay asíntotas en este caso. Entonces, esta es la información que tenemos para esta función valor absoluto. A ver, entonces, vamos a complicar un poco esa función valor absoluto ahora con esta función g de x definida como el valor absoluto de x más 1 al cuadrado menos 2. Para esto vamos a considerar esta función sin el valor absoluto. Estas ya las habíamos estudiado antes. Tenemos esta función y igual a x más 1 al cuadrado menos 2. Si este menos 2 lo pasamos al lado izquierdo, tenemos y más 2 igual a x más 1 al cuadrado. Esta es la ecuación de una parábola vertical con vértice en menos 1, menos 2. Entonces, el vértice está, si cada dos cuadritos es una unidad, tendríamos aquí el menos 2 y el vértice estaría aquí. Sabemos que a partir del vértice, como el coeficiente de la x cuadrada, que sería 1, es positivo, entonces va a ser una parábola que abre hacia arriba. Para no complicarnos mucho la vida, por ejemplo, si evaluamos en x igual a 0, tendríamos 1 al cuadrado,
que es 1, menos 2 es menos 1. Entonces, si x es igual a 0, la función vale menos 1, pasaría por aquí, y como menciona su compañero, esta parábola y todas las parábolas tienen un eje de simetría. Ese eje de simetría, en el caso de las parábolas verticales, pasa por el vértice. Entonces, aquí está el eje de simetría y sabemos que esta parábola, entonces también va a pasar por su punto, digamos, reflejado simétricamente, ¿sí? Y voy a graficar esta parábola. Ahí está. Este es el bosquejo. Quizás convendría que aquí prolongara un poquito más. Nada más que mi aplicación aquí aproxima por una recta, no es una recta, en realidad sigue curva, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría ahora? Esta función, la que está en rojo, es y igual a x más 1 al cuadrado menos 2. ¿Qué pasa ahora si pongo este valor absoluto? El valor absoluto lo que dice es que el resultado de evaluar siempre debe de ser positivo. En esta parte de la gráfica, estos valores para y son positivos, aquí es positivo, pero en esta región, lo que está por debajo del eje de las X, y es negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tomemos el valor absoluto, este valor se va a multiplicar por un signo menos y entonces se va a reflejar esta parte de la función hacia la parte positiva. Va a quedar algo así. Hagan de cuenta, 0, aquí estaría el vértice. A ver si me queda. Entonces, esta parte, al tomar el valor absoluto, haría que la gráfica ahora esté por encima del eje de las X. La parte que ya estaba positiva sigue siendo positiva. Y entonces la gráfica que está en azul, déjenme ponerla ligeramente desplazada nada más para que se note. La gráfica que está en azul, aquí en realidad deberían de sobreponerse, nada más lo hice así para que se note la gráfica en rojo y la gráfica en azul. La gráfica en azul ya es el valor absoluto de x más 1 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, pensándolo de esta manera, si nosotros tenemos, vamos a suponer, la gráfica de una función que fuera algo así. Este es y igual a g de x. Entonces, al tomar el valor absoluto, todas la parte de la función que está por debajo del eje de las x se reflejaría y ahora estaría por encima. Déjenme ver si me sale más o menos. Aquí estaría así. Luego, esta parte pues queda igual. Luego, es en este intervalo en donde la función es negativa, al tomar el valor absoluto, ahora se reflejaría con respecto al eje X y luego la última parte queda igual. Ahí que se vea un poco. Y entonces esta función que está en azul es y
definida como el valor absoluto de la función g de x. Pues de acuerdo a las observaciones que ustedes hacen, si tenemos una función g, entonces, y tenemos el dominio de la función g, entonces el, el dominio de la función valor absoluto, entonces el dominio de la función valor absoluto de g es igual al dominio de g. Lo que sí cambia es el conjunto imagen, ¿verdad? Por ejemplo, piensen ustedes en la función secante, ¿verdad? Que son parecidas a U's que están por encima del eje y por debajo del eje. Entonces, cuando tenemos la secante nada más, el conjunto imagen iba de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. En este caso, lo que quedaría, ya tomando el valor absoluto de la secante, es que el conjunto imagen iría de 1 a más infinito, ¿verdad? Entonces, el dominio queda igual. El dominio de una función que se toma, si se tiene el dominio de una función g, el dominio del valor absoluto de g es igual al dominio de la función original, pero sí cambia el conjunto imagen o rango de esa función.